Hola y bienvenidos nuevamente a otro tutorial de Mecatrónica RD. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre cómo utilizar una pantalla LCD. En este caso el modelo que tengo acá, aunque lo que vamos a explicar funciona con la mayoría de la pantalla genérica. Bueno, lo primero que tengo que recalcar antes de comenzar es que estoy utilizando unos componentes para Processor Expert creado por Eric Steiger del blog MC1 Eclipse, que pueden descargar también de su cuenta en GitHub, en el cual voy a dar la dirección en los comentarios de este video. Bien, lo primero es asegurarse de tener todos los componentes instalados y actualizados. En este caso vamos a utilizar específicamente el componente LCD-HTA, el weight y otro componente llamado utility. Comencemos. Lo primero que haremos será abrir CodeWarrior, donde vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a llamarle este Workspace LCD Test. Bien, una vez que se ha abierto la nueva interfaz, cerramos esto acá, creamos un nuevo proyecto, por acá, Barwork Project. Bien, vamos a ponerlo así. Esto va a ser como nuestro hola mundo en LCD, así que vamos a ponerle así mismo, hola mundo LCD. Siempre utilizamos el ejemplo de los hola mundo. Entonces, en este caso estamos usando un Freedom KL25Z, el que hemos utilizado también en las pruebas anteriores. Pronto estaremos trabajando también con otros tipos de microcontroladores, otra familia de microcontroladores. Este mismo ejemplo se puede hacer en un HCS08, como es el QE16, en el MSF51, que es el que tenemos, una versión de ellos está en el módulo Tower, pero por ahora es recomendable trabajar con estos módulos, los Kinetic, porque son los más baratos, los más versátiles y los que están saliendo, los que están más actualizados, son los últimos que han ido saliendo. Bien, MKL25Z, Nets, tipo de conexión OpenSDA, desmarcamos Multilink, que vamos a utilizar la conexión nativa en el board. Esto lo dejamos tal cual, Nets, que le indicamos que vamos a utilizar Processor Export Finish. Vamos que se crea el proyecto. Bien, lo que se crea el proyecto, también tengo que decirle que tienen que ir consiguiendo el datasheet de su LCD. Sin el datasheet no tenemos nada, necesitamos conocer el pinout y también si la LCD es genérica, con la controladora genérica. Por ejemplo, este es el datasheet de la LCD que estoy utilizando. La que yo estoy utilizando es una LCD de 20×4, dígase 20 columnas, 4 líneas, 20 caracteres por línea. Ok, aquí tenemos JHD 2024A serie. Si vemos aquí nada de indicaciones técnicas, eléctricas, APPS eléctricas, está el circuito que está montado en este módulo. Aquí, lo que tengo son los pines que le soldé para poderlo utilizar en el protoboard, y el módulo tal cual como viene.
Comúnmente las LCD que se encuentran en el mercado, las más comunes son las de 16 caracteres y 2 filas. Pero el driver que vamos a utilizar es genérico, solo hay que especificarle la cantidad de filas y la cantidad de caracteres. Bien, algo que nos interesa de acá es el pinout. Mírenlo acá. Me dice para qué vamos a utilizar cada uno de esos pines. Puede que, a diferencia de la LCD que estoy utilizando, la que ustedes utilizan no tengan estos pines, que son para el LED de iluminación interna, que es como una luz para poder ver lo que tiene la pantalla en la oscuridad. Pero esto puede que lo tenga o como puede que no. Si lo tiene, simplemente hay que alimentarlo tal cual, este a tierra y este a positivo. Esta pantalla en específico trabaja con 5 voltios. Bien, volviendo a la parte de software, aquí tenemos el proyecto creado, la mundo. Vamos a dejar las configuraciones del procesador tal cual. Con esto podemos trabajar bien. Vamos a dejar esto abierto aquí abajo y vamos a agregar un componente, el componente LCD HTA, este que está acá. Lo agregamos. Al agregarlo, él va a crear un componente llamado él va a crear una instancia de un componente llamado wait. Crear uno de ellos acá. Esperamos que esto acá termine. Son algo tardaditos los procesos aquí en Processor Expert, pero no se desesperen, que ellos acaban. Siguiendo analizando la LCD, en lo que él termina, tenemos el pin 1 BSS. Esto es en la LCD que estoy utilizando yo acá. Tienen que revisar el datasheet de su propia LCD para ver cómo va el pinado. Pero generalmente BSS tierra, BCC 5 voltios en el caso de esta, BEE es un voltaje negativo, pero en este caso yo lo estoy conectando a tierra, no tengo voltaje negativo. RS es uno de los pins de control. RW es el control, es un pin de control también, que lo que me dice es si le estoy escribiendo a la pantalla o estoy leyendo de la pantalla. E es un enable, pues si tenemos conectado en el mismo bus varias pantallas, por el pin del enable le decimos a una pantalla en específico, mira, es contigo que estoy hablando. Los DBs son los pines para enviar la data, que se van en paralelo, van desde el DB0 hasta el DB7, son 8 pines. Hay dos formas de utilizar una LCD. Podemos utilizar los 8 pines o podemos utilizar solo 4 de ellos. Vamos a ver más adelante cómo se configura esto en el componente. Y estos dos pines de aquí, que fueron lo que expliqué de la retroalimentación. También puedes interrumpir el LED más a través de un potenciómetro para dimear o controlar la cantidad de luz de la retroalimentación. En el caso de este, yo estoy utilizando un potenciómetro de 10K y con este lo he podido dimear bien sin problema. Le vamos acá, acabó el proceso. Entonces tenemos un componente LCD HTA. Si nos fijamos en Reference Components, se le ha creado también un componente llamado Wait. Bien, aquí empezamos a ver las propiedades. El nombre, podemos dejar ese tal cual o ponerle el nombre que queramos. En este caso, para fines prácticos, vamos a dejarlo tal cual está. Tipo de LCD, esto está en la genérica y un tipo de pantallas especiales. En este caso vamos a utilizar la genérica. Cantidad de líneas, la mía tiene 4. En mi experiencia utilizando este componente, él con más de 2 no soporta más de 2 y el cliente no me acepta más de 2 líneas, y si lo intento utilizar me da inconveniente de presentación en la pantalla. Pero utilizando solo la primera 2 líneas de mi pantalla me ha funcionado excelentemente bien. Así que voy a utilizar la primera 2 líneas solamente y voy a indicar que es de 20 caracteres.
que son la cantidad de caracteres que caben uno al lado del otro en una sola línea. La señal de enable, la señal de habilitar, se la habilitamos a pantalla. Eso va a crear el pin que vamos a conectar al pin de enable que vimos en el otro lado. Entonces la señal RW, en este caso, como solamente vamos a escribir a la pantalla en propósito de este tutorial, la podemos dejar sin asignar, y lo que hacemos es que conectamos ese pin de la pantalla a tierra directamente. Wait os o wait microsegundos, ese os o us significa microsegundo, es que algunas pantallas requieren un tiempo de espera entre dato y dato enviado a la misma. Si tu pantalla te da problemas con la configuración por default 0, puedes probar aumentando este tiempo de aquí, revisando el datasheet si te da alguna pista de cuál es el tiempo. Ok, este es el enable signal y el RS signal, que es del pin de control, que se lo vamos a poner en la señal. Aquí tenemos dos formas de utilizar la pantalla de 0, que era la que le estaba diciendo. Tenemos los pines del 0 al 3 y los pines del 4 al 7. En este caso vamos a utilizar solamente los pines del 4 al 7. Si se lo vamos a utilizar solamente de 4 bits, vamos a utilizar los 4 al 7. Vamos a utilizarlo en 4 bits porque es más corto y más fácil de alambrar. Hay que conectar menos cables. Bien, luego tenemos este componente tiene dos formas de conectarse. Uno es los pins por individual y otro es un multibit que tiene todos los pins juntos. Él viene por default con ambos habilitados, pero solamente necesitamos uno de ellos. En este caso vamos a utilizar solamente los pines separados. Aquí tenemos el wait. Bien, ya tenemos configurado lo básico de nuestro componente. Le pongo modo experto porque si había opciones ocultas, pero acá no las tiene. Bien, luego que tenemos esto configurado, pasamos a definir quiénes son los pines que vamos a utilizar. Tenemos aquí el pin enable, que está en el PT29. Si tienen a mano este cartón, que es con el que vino su Freedom, entonces pueden identificar los pines aquí. Tenemos que el PT29, ok, entonces tenemos, si le identificaron el PT29, está en el conector, me parece, vamos a confirmar, en el J10, en la esquina superior del J10, cerca de la parte táctil, vendría siendo acá. Entonces eso lo podemos dejar tal cual está. Ok, tengo dos colocados, dos pines enable. El enable que habilitamos anteriormente no era necesario en este caso porque estamos utilizando una sola LCD. Este enable lo podemos deshabilitar, de modo que nos va a quedar este EN, que es un enable también, pero este es para decirle a la pantalla que mira, ahora te estoy enviando un comando, ahora te estoy enviando un dato. El otro era para identificar una pantalla en específico si había más de una pantalla conectada. Bien, entonces tenemos el enable en PT0. En PT0, si buscamos en nuestro cartón nuevamente, tenemos a PT0 cerca del puerto USB izquierdo. O sea, lo podemos dejar ahí porque sale en uno de los headers. RS lo tenemos en PT1, que está debajo de PT0 aquí en el board. DB4 lo tenemos en PT20, que está en la parte derecha del board. Si lo sujetan de esta forma, en la parte derecha, arriba, en la fila de adentro. Tenemos PT21 en el otro, que está arriba de ese.
PT22 que está encima del anterior y PT23 que sigue en la misma línea. Bien, podemos utilizar la configuración de los pines tal cual está, que por ahora nos conviene. Pero antes de pasar a la conexión de los pines, vamos a definir qué es lo que hay que hacer para poder utilizar la pantalla. Primero que nada, tenemos que crear un bucle infinito como la mayoría de los programas. Aprovechamos el bucle infinito que ya nos da Freescale aquí, y al inicio de la ejecución, antes de entrar al bucle infinito, acá tenemos que limpiar la pantalla para que cuando arranque la pantalla ya la encuentre limpia. Vamos a arrastrar este comando y dejarlo aquí. Si nos paramos encima del comando, primero generamos código para que genere las instancias de ese comando. Hagamos que sí. Esperamos que genere el código. Cuando he terminado de generar el código, ahora nos podemos parar encima de este comando y vemos que es un void, no devuelve nada ni se le pasa nada como parámetro, por lo tanto lo podemos dejar tal cual está. Bien, ya aquí adentro podemos pasar lo que querramos que escriba. En un principio vamos a poner que escriba en la primera línea hola mundo. Entonces aquí tenemos varios comandos. Está write, que escribe en el punto donde se encuentra el puntero de la pantalla en ese momento, vale la redundancia. Cada vez que se manda un carácter a la pantalla, el cursor se mueve una posición a la derecha. Al llegar al final de la pantalla se mueve la línea siguiente. De modo que si escribimos hola mundo y luego queremos escribir buenos días va a salir continuando de hola mundo utilizando este comando. Luego tenemos el writeLine, que escribe una línea completa, en este caso writeLine string, para pasar una cadena de caracteres. Él ocupa la línea completa. Si solamente escribiste 3 caracteres, él va a rellenar la línea con espacio. Tenemos el writeString, que el write lo que hace, este write escribe un carácter en específico, un solo carácter. El writeString escribe una palabra o una cadena de caracteres, pero tiene la misma propiedad de luego igual a la del write. Se sigue escribiendo en el punto donde te quedaste. Shift left es para mover el cursor hacia la izquierda. Shift right es para desplazar el texto de una línea hacia la izquierda. Shift right es para desplazarlo hacia la derecha. Go to XY, go to XY, es para mover el cursor a un puntero en específico. En X especificamos la fila, en Y la columna. Si nos queremos mover a un punto en específico de la pantalla, escribir un dato ahí. Bien, en este caso vamos a tomar writeLine_string porque vamos a escribir una palabra. La vamos a especificar. Si dentro de los paréntesis presionamos control barra espaciadora, tenemos una pista, un hint de los datos que debemos entrar. El primero, como dice ahí, es de tipo byte, la línea la que vamos a escribir. Tenemos dos opciones, línea 1 y línea 2. Vamos a escribir en la primera línea, coma. Luego nos dice un puntero de tipo char con el string, la palabra que queremos escribir. Acá lo que hacemos es que entre comillas, vamos a escribir hola mundo. El famoso hola mundo. Bien, nos paramos encima del write y vemos si devuelve algún parámetro. Dice aquí voy, por lo tanto no devuelve nada. Lo podemos dejar tal cual. Bien, si lo dejamos tal cual como está, esto está dentro de un bucle infinito. Va a estar enviando eso repetidas veces, muchas veces por segundo. Y eso puede interferir en el funcionamiento correcto. Para eso vamos a utilizar el componente white, que ya está utilizando la LCD, y vamos a crear un delay.
que espere tanto tiempo antes de repetir el ciclo. Entonces este wait está en milisegundos. Vamos a poner que él va a mandar ese hola mundo cada 500 milisegundos. ¿Por qué mandar el mismo texto varias veces por segundo? Las pantallas son un poquito delicadas y sensibles al ruido, y el texto se puede corromper. Entonces por eso se establece lo que es un refresco de la pantalla, actualizar la pantalla cada cierto tiempo, de modo que si hubo algún cambio, se genera alguna interrupción, si estuviésemos representando data, también se actualizaría la data si la data ha cambiado cada cierto tiempo. Como no vamos a estar cambiando datos, vamos a utilizar una tasa baja, 2 veces por segundo, 500 milisegundos. Bien, ahora que tenemos un software base, compilamos a ver si tenemos errores. Aparentemente no tenemos ningún error. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el pinout. Vamos a verificar el pinout de la pantalla para empezar a hacer las conexiones. Entonces, a ver si me permite esto. Cerrar esto. Bien. Aquí tenemos las conexiones y la pantalla. Y aquí vamos a ir viendo los pinouts. Primero, lo que tenemos es esto. Lo primero que vemos, lo podemos apreciar aquí, es la LCD, el potenciómetro para dimir la luz de fondo y el microcontrolador. También es bueno tener este tipo de cables para hacer las conexiones. Bien, comencemos. Si verificamos en el pinout, nos dice que el primer pin, el pin 1, va a BCS, que es tierra. En este caso, primero vamos a conectar tierra y positivo al motherboard, al protoboard, para alimentarlo. Bien, si buscamos en nuestro cartón, veremos que el negativo es este agujero, este socket de acá. Conectamos el negativo al protoboard. Buscamos la salida de 5 voltios, que en este caso es el pin 10 de este mismo header, y la conectamos al positivo. Viendo ya estas conexiones, entonces buscamos, nos dice acá que el tercer pin B también va a tierra. Entonces vamos a conectar ahora los pines de la LCD. Tenemos el primer pin que va negativo, tenemos el segundo pin que va a 5 voltios, y el tercer pin que también va a tierra. Bien, ahora seguimos con el cuarto pin, dice RS. Este es un pin de control del sistema. Entonces vamos a ir a código barra, buscamos dentro del componente LCD HTA ARS y quedamos en que estaba el PT1, RS PT1. Vamos aquí, tomamos un cable y vamos, conectamos al cuarto pin aquí que decíamos que era RS y buscamos PT1 en el cartón rojo. Nos queda que queda
en esta esquina. Ahí está la conexión. Seguimos con RW. RW es el de permiso de escritura o lectura. Lo vamos a mandar a tierra. Vamos a escribir. Esos datos se tienen del datasheet, de su pantalla en específico, pero la mayoría debe funcionarlo igual. Tenemos el pin 6, que si van a CodeWire verificarán que estaba en PT0. Y conectamos el pin 6 a PT0, que está al lado de PT1 en este caso. Bien, luego que tenemos estas conexiones están DB0, DB1, DB2 y DB3, que en este caso no vamos a utilizar. Se pueden utilizar si hubiésemos utilizado los 8 pines, pero en este caso solamente vamos a utilizar 4. Entonces empezamos en el DB4, que es el pin 11. Entonces contamos que el 11 viene siendo 7, 8, 9, 10, 11. Ok, pin 11. Entonces, ¿dónde está PT0? PT20 me parece. No, tenemos DB4, que es PT20, y los demás siguen PT21, 22 y 23. Entonces tenemos este PT4, lo llevamos al pin 20. Hay que subirlo un poquito. Seguimos con lo demás. El PT5, el pin 21. Es bueno que tengan de estos cablecitos largos y cortos para que no estén cogiendo esta misma lucha. Y por último, los 4 pines, el 7, el DB7. Luego tenemos estos pines conectados. Lo que sigue ahora es alimentar la LCD. Para esto vamos a mandar el pin negativo, que en este caso el pin que va a tierra del LED de la LCD, tierra. El pin positivo lo mandamos al medio del potenciómetro y ponemos el potenciómetro de IMEA poniendo tierra en un lado y positivo en el otro lado. Buscar uno más acorde, exacto. Y positivo en el otro lado. Bien, ahora solo resta alimentar el micro y pasarle el software. Entonces conectamos el cable USB. Confirmar que todo esté bien aquí. Un pequeño errorcito con un pin. Ahora sí. Luego que tenemos la pantalla conectada, vamos a bajar, a copiar este código que tenemos acá. Ya está compilado, solo lo vamos a depurar en la pantalla.
ejecutamos en la pantalla, nos tiene que aparecer un hola mundo. Vamos a verlo a continuación. Si no es posible hacer que sea visible en la pantalla. Me parece que es visible, está boca abajo por el que lo tengo de frente hacia mí, pero me parece que es visible, ahí se puede leer. Bien, tenemos un hola mundo, pero ¿qué pasa si queremos representar datos del mundo real? Para representar datos tenemos que utilizar variables, y estas variables las vamos a configurar. Vamos a crear un ejemplo con variables. El ejemplo más sencillo que podemos crear con variables sería un contador. Vamos a crear un contador. Lo que va a hacer es que cada un segundo va a ir aumentando. Para eso, por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo byte. Esa variable de tipo byte vamos a poner así mismo contador. Vamos a inicializar a un valor 0. Luego que tenemos byte, en la variable contador de tipo byte, para mandar un dato, copiar un dato a un LCD, tenemos que convertir el dato de numérico a texto. Dígase, no es lo mismo tener el valor en un byte 67, por ejemplo, que representar en la pantalla un 6 y un 7. Para esto vamos a utilizar un componente llamado utility, que también es de la página de Amazon Eclipse de Eric Steiger. Entonces tomamos utility, este de un C, este es utility. Esperamos que se cree el componente. Utility tiene muchos comandos útiles en caso de manejo de caracteres, conversión de caracteres de uno a otro. Entonces vamos a utilizar aquí num 8u, que es 8 bits, unsigned, sin signo, que eso es lo que es un byte, a string. Bien, entonces ¿qué pasa? Que para poder utilizar ese comando necesitamos también crear un array, que es el que va a contener los caracteres del número. Dígase, el array es lo que va a hacer, que va a copiar el carácter correspondiente a cada uno de los dígitos que componen el valor que se le está pasando. Me explico de otra forma. Si tenemos, por ejemplo, aquí no se puede escribir, vamos a hacerlo aquí de pronto. Si tenemos, por ejemplo, el número 15 como valor, 15 es 15, pero como texto es un 1 y un 5. Si tenemos el 113 como valor es 113, pero como texto es un 1 y un 3. Entonces tenemos que guardar todos esos caracteres en un array. Como tenemos una variable de 8 bits cuyo valor máximo es 255, no necesitamos más de 3 bytes, pero es bueno siempre tener uno de más, porque generalmente al final de una cadena de texto se añade lo que es el carácter nulo. Así que en este caso vamos a crear un array de bytes, vamos a llamarle buffer, de 4 posiciones. La corchete es 4. Bien, luego que tenemos ese buffer, aquí vamos a convertir. Primero vamos a convertir el número. Entonces jalamos este comando hasta acá, paramos encima del comando para ver. Tenemos que generar el código para que aparezcan los hints de él. Esperamos que se genere el código. Bien, ahora si nos paramos encima de él, nos dice que es void y los datos que se le pasan.
Entonces, si presionamos control espacio, nos dice aquí que son el array donde van a ir guardados cada uno de los dígitos del número que vamos a establecer. En este caso es buffer. Recuerden que para los arrays no hay que poner el ampersand delante cuando se pasa un puntero. El tamaño del buffer, en este caso vamos a decir que es 4. Y por último el valor que vamos a convertir, que en este caso es contador, que es este que está aquí. Bien, luego que tenemos ese número, vamos a copiar esta línea de código para que lo haga luego del hola mundo. Vamos aquí, ahora imprimimos ese texto por pantalla. Vamos a escribirlo en la segunda línea, pero vamos a escribirlo no empezando desde el border. Entonces para eso, para escribir en una posición específica de la pantalla, tenemos que usar el comando go to xy. Entonces arrastramos este comando, aquí presionamos control espacio, en el primer byte la línea, decimos que la línea 2, y vamos a decir que va a empezar a escribir el número en la columna 8 o en la columna 10, que es la mitad de mi pantalla. En la versión de 16 sería 8. Luego que mandamos el cursor allá, entonces mandamos a escribir, pero en esta vez no vamos a dar el write line, vamos a dar el write string. ¿Para qué? Para que él escriba. Dijimos que el write string escribe donde está el puntero. En este caso movimos el puntero a la segunda línea, a la columna 10, y ahora le vamos a pedir que escriba ahí. Entonces aquí nos pide un array. En este caso lo que vamos a pasar es el buffer que ya contamos, el buffer que es donde tenemos el valor de nuestro contador convertido en texto. Bien, para que nos presente el mismo número, entonces tenemos que especificarle ahora que se autoincremente. Entonces para eso usamos contador más, para que él vaya aumentando en cada ciclo. Entonces, como dijimos que era cada un segundo, vamos a cambiar esto a 1000 milisegundos, que son un segundo. Teniendo esto aquí, ya debe imprimir hola mundo en la primera línea. En la segunda línea, aproximadamente en la mitad, escribir un número que se va a ir aumentando cada segundo. Compilamos, a ver si no tenemos errores. Aquí nos da un warning que el buffer es de tipo byte y lo que debemos pasar es un char, pero los caracteres son compatibles, así lo que hacemos es un cast char tipo array. Ahora ponemos char asterisco para que sepa que es un array, el cast que estamos haciendo. Compilamos nuevamente y ya el error debería desaparecer. Bien, luego que tenemos esto en esta forma, ahora debe imprimir hola mundo y un contador debajo. Compilamos para probar que esto sea así. Ahora ejecutamos. Perfecto. Pueden ver aquí cómo quedó, cómo debería estarle funcionando el código. A ver si lo logro hacer visible. Queda el brillo. ¿Y cómo puedo controlar el brillo? Ahí me parece que es posible verlo, el contador aumentando de valor y el hola mundo escrito en la primera pantalla. Con esto la pantalla se está actualizando los datos y estamos grabando los valores de una variable en la pantalla. Bien, hasta aquí va a llegar este pequeño tutorial, o largo mejor dicho, se ha hecho, pero que sé que le va a ser de mucha utilidad, ya que una parte muy esencial de procesar datos, de trabajar con información y más en sistemas embebidos, es poder ver esa pantalla y no depender tanto de la herramienta de depuración para ver los datos. Necesitamos una forma de desplegar los datos, dar un feedback al usuario.
Espero que le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en la próxima entrega. Gracias.